Hola, nosotros les vamos a presentar el grupo sanguíneo en pelos. Y mi equipo está conformado por Keila, Jocelyn, José Luis y su servidora, Jazmín. Bueno, primeramente, ¿qué es un grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Y esta contiene glóbulos rojos, que a su alrededor existen unas moléculas que se llaman antígenos, que son diferentes en cada grupo sanguíneo. De hecho, son los responsables de que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. Los antígenos se caracterizan porque estimulan la información de anticuerpos cuando detectan que la sangre que se ha transferido no tiene el mismo antígeno que la del propio cuerpo. De esta forma, que este es el factor que determina quién le puede donar a quién. El ABO fue el primer grupo que descubrió Landerstein. En este caso, las sustancias que determinan el grupo sanguíneo son un tipo de moléculas formadas por cadenas de azúcares y, según su composición, encontramos 4 grupos: el A, B, AB y O. Las personas con sangre del tipo A, estos van a expresar antígenos de tipo A en su superficie y van a desarrollar anticuerpos contra los antígenos B en su plasma. Los del tipo B, estos expresarán antígenos de tipo B en su superficie y desarrollarán anticuerpos contra los otros antígenos A en el plasma. Los que son de tipo O no tienen dichos antígenos, ya sea A o B en su superficie, y estos van a desarrollar anticuerpos contra ambos tipos. Los del tipo AB tienen ambos antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos, y estos no van a fabricar anticuerpos contra algún antígeno A o B. ¿Qué es un pelo? Los pelos son uno de los más importantes recursos forenses y con frecuencia proporcionan valiosas pistas sobre la identidad de un agresor o agresores. El pelo es una formación típica del tegumento de los vertebrados, que se conoce generalmente como la piel. Y la piel es el órgano que separa el organismo del medio que lo rodea. Y esta está constituida por varias capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis o el panículo adiposo. Cada pelo se forma en el folículo piloso, que contiene la raíz o bulbo en la base y en las células que se multiplican con gran rapidez, creciendo continuamente en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie. La zona papilar está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. Estructura del pelo. El pelo es un material increíble, que aunque está biológicamente muerto, tiene vida propia. Para entenderlo, hay que conocer su compleja estructura. El pelo se aloja en la depresión de la piel llamada folículo piloso y se divide en dos partes: raíz y tallo. Raíz. En la raíz se produce una gran actividad metabólica y mitótica. La raíz termina en un bulbo cuyo hueco central se alberga la papila dérmica, que es la que alimenta el pelo. Cuando la circulación sanguínea se activa, el crecimiento del pelo es rápido, siendo más lento en caso contrario. Tallo. Es la parte principal del cabello y está formado por 3 partes concéntricas: cutícula, córtex, médula. El diámetro del tallo es de 70 a 100 micras y la carga de la ruptura del cabello es aproximadamente 40 a 60 gramos. Cutícula. Ocupa el 9% de la superficie total del cabello y es una capa protectora resistente a las fuerzas del orden físico y químico que podrían dañar con rapidez las fibras del cabello al emerger de la piel. Su integridad proporciona brillo al cabello y facilidad de deslizamiento cuando se cepilla. Córtex. Constituye la capa media del tallo piloso, ocupa un 70% de la superficie total del pelo y es responsable de las propiedades mecánicas del pelo. Médula. Representa el 21% de la superficie del pelo. Se encuentra ubicada en la parte central y está compuesta por células córneas redondeadas, sin núcleo y poco pigmentadas. El pelo está compuesto por las siguientes sustancias químicas: 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua. Las proteínas más abundantes es la queratina, que supone entre el 85 y el 90% del peso total del cabello. La queratina es una proteína compuesta por cadenas polipépticas muy ricas en cisteína. Sus principales elementos son carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. En menor cantidad contiene calcio, cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro, arsénico, silicio, magnesio, uranio, vanadio, sodio y potasio. Ahora yo les presentaré la determinación del grupo sanguíneo. Las dos técnicas que arrojan resultados confiables en la búsqueda de aglutinógenos son las siguientes. La primera técnica es la absorción de elución.
En el primer paso tenemos que consiste en cortar 6 centímetros de pelo en estudio en 3 piezas iguales. Número 2. Luego de haber sido lavado con jabón y éter, cada trozo se deja 3 horas con su antisuero correspondiente, que sería anti-A, anti-B y anti-H. Número 3. Respectivamente con su constante agitación, claramente. Luego se lavan los trozos de pelo con solución salina. Se agregan suspensiones de 0.2% de glóbulos rojos correspondientes al antisuero colocado inicialmente. Se someten los trozos de pelo en contacto con los glóbulos rojos a una temperatura de 50 grados centígrados durante 10 minutos. Se completa la etapa de ilusión con la ayuda de vibraciones ultrasónicas. Luego se centrifuga a 120 grados durante 2 minutos y finalmente se observa la aglutinación formada. La segunda técnica se trata del anticuerpo radioactivo marcado. Esta técnica es el método de determinación usando anticuerpos radioactivos marcados y se basa principalmente en la reacción de antígeno-anticuerpo. En el primer paso, los anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H se marcan con yodo. Se les coloca en contacto con 3 trocitos de cabello previamente aplastados con una prensa. Cada anticuerpo con su trocito de pelo se incuba durante un tiempo determinado. Luego, cada trocito es expuesto a un film de película estudio pericial del pelo. Cuando se revela el film, el trocito de cabello que veló la placa indicará que el antígeno correspondiente dio la reacción antígeno-anticuerpo. Finalmente, se pondrá en evidencia el grupo sanguíneo del pelo en estudio. A continuación les explicaré una imagen donde se muestra la identificación y probabilidades de muestras de cabellos bajo diferentes condiciones. En este gráfico podemos apreciar que se muestran las probabilidades de identificación de grupos sanguíneos en muestras de cabello bajo diferentes condiciones. Se puede observar que en cabellos que han permanecido en el aire durante más de un año, existe una probabilidad del 90% de identificar su grupo sanguíneo. Esta probabilidad decrece a valores del 50% en un tiempo de 10 años bajo las mismas condiciones. En cambio, cabellos sumergidos en el agua o en la tierra tienen una probabilidad menor de arrojar valores correctos de identificación de grupos en cortos periodos de tiempo, ya que al año, por ejemplo, la probabilidad de este es del 50%. Como conclusión llegamos que los elementos filamentosos, los pelos, ayudan a la resolución de un hecho delictivo, ya que se encuentra en la mayor parte del cuerpo, tanto del hombre como mujer. Se desprenden o arrancan con facilidad incluso sin que la víctima o el victimario se percaten de ello. Por lo tanto, es común encontrar en la escena del crimen y si se realiza la búsqueda correcta, se pueden encontrar en armas, alfombras, suelos, en la víctima o el victimario. Esto permitiendo establecer mediante la investigación, análisis y reconstrucción la relación de la víctima-victimario en lugar de los hechos, al enfatizar en los aspectos criminalísticos del pelo como indicio en los pasos correctos que conservan la cadena de custodia: fijación, localización, embalaje y transporte. El análisis realizado a la muestra encontrada permitirá que, con el apoyo de otras pruebas, se encontrará al culpable del ilícito cometido. Si no se conserva la cadena de custodia desde el inicio, al llegar a la muestra al laboratorio para el análisis pertinente, es posible que sea inutilizable por el mal manejo. El análisis de pelo humano mediante el uso de las técnicas antes mencionadas se dice en una parte muy fundamental en la investigación de la criminalística, ya que con esta pueden llegar a encontrar al asesino. Gracias por su atención.